Muy bien, tenemos que regresar al análisis de los mercados y para tal cual queremos saber qué está pasando en Londres, por lo cual tenemos un contacto con el señor Gonzalo Cañete para que nos ponga al día de la situación del Brexit. Señor Gonzalo, ¿cómo está usted? Parece que no lo tenemos en la línea, o me equivoco. No, todavía hay nuestra editora ahí. Estamos a punto, me hacen gesto. Estamos a punto ya. Claro, vamos a tener que ver qué es lo que está pasando en Londres con el asunto del Brexit, que no está nada de fácil. Esto ya han sido variados palos de ciego. Y queremos tener en directo desde Londres, ya estamos, Carlos, de primera mano, con el analista de los mercados financieros, radicado ya el señor Gonzalo Cañete. Señor Cañete, ¿cómo está usted? Buenas tardes para usted. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, bueno, pónganos al día de qué es lo que ha sucedido, en qué va esto. Bueno, esto va de tratar de hacer equilibrio entre políticos dentro del Reino Unido. Como hemos dicho en más de una ocasión con ustedes aquí mismo, para mí el principal problema que tiene este tipo de negociaciones es que del lado de la Unión Europea lo que hay son funcionarios de la Unión Europea que no responden a las urnas, y del lado del Reino Unido lo que hay son políticos que deben ganarse a la población y que deben jugarse los votos futuros según lo que digan y hagan ahora. Así que en eso estamos, buscando un equilibrio, un punto de equilibrio entre todos ellos. Pero Gonzalo, perdona, yo lo que entendí de la noticia es que ayer Theresa May consiguió poder del Parlamento británico para ir a renegociar el acuerdo con el Parlamento de la Unión Europea, pero que este Parlamento, por lo menos el portavoz, creo que dijo que no había nada que negociar. ¿Entendí bien? Sí, todo eso es correcto, La Unión Europea dice que no hay ningún punto que se pueda reabrir. Todos los líderes de la Unión Europea hacen alusiones a lo mismo, incluso el presidente Macron, que ya tiene bastantes problemas locales dentro de Francia, ha dicho lo mismo, se remite a las mismas palabras, que no hay nada que negociar. Lo que está claro es que el Parlamento británico, en la única cosa en la que parecen estar de acuerdo, es que no se puede dejar la Unión Europea sin que haya un acuerdo. Sin que haya un deal entre la Unión Europea y Bruselas. Eso es lo único que se ha puesto de acuerdo el Parlamento británico. O sea, si tenemos en cuenta que el Parlamento británico está de acuerdo, al menos, tanto laboristas como conservadores, en que dejar la Unión Europea es algo que se tiene que hacer estableciendo un acuerdo claro, y además le sumamos el hecho de que nadie quiere retirar el proceso de Brexit, porque la gran mayoría del Parlamento británico no está por la labor de repetir un referéndum ni de retirarlo. Tanto sean laboristas como conservadores, hay mayoría absoluta entre todos ellos que no van a votar por hacer un segundo intento, por abandonar el Brexit. Al Brexit vamos seguro, y también es la mayoría de ese Parlamento la que dice que hay que ir seguro a por el Brexit, que no se puede retrasar, que no se puede cancelar, que no se puede hacer un segundo referéndum, pero que tiene que al menos haber unos puntos de acuerdo claros. Y en parte yo creo que el tema más debatido ahora es el backstop, la frontera de Irlanda del Norte, porque como dijeron los que son más pro-Brexit, han dicho que el acuerdo que trajo Theresa May era inviable sencillamente porque era permanecer dentro de las condiciones aduaneras de la Unión Europea, obedeciendo todas las directrices de la Unión Europea, pero quitándole capacidad de voto entre la Unión Europea y siguiendo pagando las facturas. Así que esa es la principal cuestión. Boris Johnson dijo que era incluso un paso hacia atrás. No solamente salían de la Unión Europea, sino que permanecían en ella, pero en peores condiciones que antes. Bueno, y entonces, o sea que vamos haciendo la simplificación del tema, por lo que usted explica. Entonces el segundo referéndum estaría prácticamente descartado y ahora se va a ver una salida con algunos ajustes a lo que ya Theresa May dijo. Y esos ajustes, ¿qué tan lejos pueden llegar? Poco, en principio poco, porque lo que públicamente ha dicho la Unión Europea es que no va a haber ningún tipo de cambio. Lo que está claro es que siempre, en cualquier negociación, va a haber alguna parte que pueda ceder la Unión Europea si quiere continuar con ese proceso. Lo hemos dicho más de una vez, políticamente la Unión Europea va a decir que no a todo, se lo puede permitir, sus negociadores son funcionarios, no son cargos políticos que vayan a perder nada en las urnas por ponerse cabezones, por decirlo así. Ellos sí se lo pueden permitir, pero desde luego saben que hay mucho negocio en juego. Incluso se ha llegado a sugerir por parte de los más duros dentro del Parlamento británico que la factura de Reino Unido no se pague a la Unión Europea, a menos que haya un acuerdo serio en el que Reino Unido también tenga ciertas protecciones. Por eso el punto principal es una factura de casi 40.000 millones. Boris Johnson también sugirió no paguen la factura si la Unión Europea no quiere negociar, y ya verán cómo la Unión Europea negocia. Y no hay que olvidar lo que hemos repetido muchas veces. En el año 2017, la Reino Unido, como tal, compró en bienes y servicios a la Unión Europea
más de 70.000 millones de dólares en ese año. Por lo tanto, le genera muchísimo negocio a la Unión Europea. Hay un interés común en que ambas partes, el bloque continental europeo y Reino Unido, tengan un entendimiento, porque si no lo hay, pues evidentemente el negocio se pierde para ambas partes. Y vuelvo al mismo punto porque creo que es un punto crucial. El juego que ha hecho, en este caso, la Unión Europea, que me pide, es un juego muy agresivo y muy duro contra el Reino Unido, hablando claro, ha sido negociar la integridad territorial del Reino Unido. No hay que olvidar que la Unión Europea dijo que un país miembro del Reino Unido, si abandona la zona euro, un país miembro del Reino Unido, si decidiese desanexionarse del Reino Unido, podría ser reconocido por la Unión Europea como país miembro de la Unión Europea. Eso evidentemente invita a la desintegración territorial del Reino Unido. Y el problema de Irlanda del Norte, que tanto se está debatiendo, es lo que muchos consideran dentro del Reino Unido inaceptable, que es que si se establece de nuevo una frontera entre Irlanda del Norte y Irlanda del Sur, un problema histórico muy grave del Reino Unido, que ha sido el enfrentamiento entre las dos Irlandas, surgirá de nuevo en el momento en que haya una frontera física como tal. Y si para que no se ponga esa frontera física la Unión Europea le exige al Reino Unido que siga dentro de todas las condiciones aduaneras, una pregunta no resuelta, que sin duda alguna está en la clave de todo esto, es, bueno, y de aceptar ese acuerdo que supuestamente no puede tocarse según la Unión Europea y que no va a cambiar, ¿permitirán al Reino Unido hacer acuerdos comerciales libres con otras regiones económicas del mundo? Porque en teoría la Unión Europea no le permitiría a Reino Unido hacer eso. Y aquí ya lo enlazamos con Donald Trump. Donald Trump dijo, si Reino Unido lleva a cabo un Brexit como el que se votó y realmente se desintegra de la Unión Europea, entonces Estados Unidos hará un acuerdo de libre comercio con Reino Unido, un gran acuerdo de libre comercio. Pero también dijo, si Reino Unido lleva a cabo un proceso que no es exactamente el que se prometió, entonces Estados Unidos pasará a negociar su acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, no con Reino Unido. Aquí tenemos un ejemplo clarísimo de que el hecho de que permanezca reunido dentro de las condiciones aduaneras de la Unión Europea le va a cerrar puertas de negocio de fuera. Y si decide cerrar por completo el acuerdo con la Unión Europea y no hacer ningún tipo de deal, ningún tipo de acuerdo, se expone a el impacto económico que le pueda producir dejar la Unión Europea sin ningún tipo de acuerdo, y el Parlamento británico ha demostrado que la mayoría laborista conservadora no quiere esa situación. Gonzalo, es complejo. ¿Cuál es el punto o quizás los dos puntos que se podrían negociar y que la Unión Europea y el Parlamento británico no quieren negociar? Aparte, o sea, entiendo cómo están buscando apoyo, hemos hablado de las consecuencias, pero ¿cuáles son los puntos que están arriba de la mesa que se podrían negociar? Yo creo que, en todo caso, la bisagra entre ambas partes pueda ser que le permita al Reino Unido cerrar esos acuerdos comerciales que quiere hacer durante el 2019-2020. Es decir, si la Unión Europea le pide al Reino Unido que siga manteniendo las condiciones aduaneras previstas con tal de no producirle un problema en la frontera de Irlanda, entonces Reino Unido le dirá, vale, de acuerdo, acepto las condiciones, pero me tienes que dejar que empiece a abrir nuevas líneas de negocio con el resto del mundo, que pueda hacer un acuerdo de libre comercio con África, con Asia, con Estados Unidos, sin que en él intervenga la Unión Europea. Ese yo creo que sería un punto en el cual la Unión Europea podría ceder parte de esto sin públicamente haber rendido ningún tipo de las cláusulas que puso a priori. Yo creo que esa sería una cuestión que podría funcionar, pero tampoco sé, porque esto es bastante complejo. No soy ningún experto en los temas sociopolíticos del Reino Unido. Ok. Don Gonzalo Cañete de Londres, muchas gracias por haber hablado con nosotros. Esperamos estar conversando contigo en la medida que los hechos así lo meriten.